Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo un yogur de melocotón. Los ingredientes a utilizar son 5 litros de leche, leche de cantina, de tina. Si ustedes no quieren hacerlo con leche de tina, lo pueden hacer con leche de bolsa o también lo pueden hacer con leche en polvo. Yo en el canal tengo un video cómo se hace el yogur con leche en polvo. También voy a utilizar un melón. Si no tienen melón, pueden hacerlo también con papaya o con el melocotón. 1 libra de azúcar y voy a utilizar 2 yogur de 200 gramos. Solamente necesitaría uno, pero me gusta echarle 2 para que quede con una mejor consistencia. El yogur debe contener una bacteria que se llama Thermophilus bulgaricus. Hay que estar también pendiente de mirar la fecha de vencimiento y que sea yogur, no una bebida láctica. Entonces, para empezar voy a poner la leche en la estufa hasta que esté hirviendo o hasta que esté a punto. Bueno, ya traje la leche aquí a la estufa. Vamos a esperar y seguir con el proceso. La leche hay que estarle sacando la nata, porque si dejamos la nata no nos ayuda a cuajar. Y también cuando se va a hacer el yogur, parece que la leche está lista. Le echamos un poquito de azúcar. La cantidad es la que usted más o menos quiera. O sea, no es ese poconón, sino más o menos según la cantidad de leche que ustedes estén haciendo. Ustedes van a mirar. Se revuelve, se le baja la llama y se deja que hierva durante 5 minutos. Ya traje la leche a la pileta. Voy a hacerle el choque térmico. ¿En qué consiste el choque térmico? Es bajarle la temperatura para que no se sigan reproduciendo las bacterias. Apenas esté en temperatura tetero la saco y seguimos con el proceso. Ya saqué de la pileta la leche, ya está en temperatura tetero. Ahora le voy a echar un poquito más de azúcar, otro poquito. Revuelvo y le echo los yogures. Recuerden que por 5 litros es un yogur, pero yo le voy a echar 2 yogures para que tenga mejor contextura. Si ustedes quieren saber cuánto se necesita para hacer 10 litros, entonces usted va mirando el video y lo va multiplicando por 2. La cantidad que yo le estoy dando es para 5 litros. Entonces le voy a echar el yogur. Puede hacer cualquier sabor, que mire que si va a hacer yogur de melocotón hay que echarle melocotón, no, usted puede comprar el yogur de su preferencia, puede ser fresa, mora, cualquier sabor, eso no va a cambiar acá el sabor ni la contextura, entonces eso no importa, puede ser de vasito, de la marca que ustedes quieran. Claro que tienen que mirar también eso, que sea un yogur que tenga la bacteria que le dije cuando iniciamos. Son 2 bolsitas que le voy a echar. Vamos a echarle la otra. Incluso a veces el yogur trae fruta, no importa, se le echa. Si ustedes quieren seguir sacando de pronto para hacer el yogur, entonces del mismo yogur que uno hace, cuando está, saca la muestra para no seguir comprando más el yogur, sino que lo siga así. Y ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar por 4 horas. También le voy a colocar una sábana para que tenga más, para que le dé más calor. También lo puede meter en el horno, claro que no el horno prendido, ¿no? Le ponemos un trapito y nos vemos dentro de 4 horas cuando se da el proceso. Mientras tanto voy adelantando el almíbar para el yogur de melocotón. Para eso que necesito un melón y el resto del azúcar de 1 libra. Entonces, como esto no es una fruta ácida, si la fruta fuera ácida le echáramos más de ese azúcar que tenemos. Entonces voy a pelar el melón. También si no encontramos el melón le podemos echar el propio melocotón, sino que aquí me es difícil conseguirlo, o también la papaya. La papaya también es parecida al melocotón y al melón, entonces le podemos echar esa fruta. Y así lo vamos a ir pelando hasta
hasta pelarlo del todo y hacerlos en pedazos, en trocitos. Los pedazos para partirlos son así, que no sean muy grandes ni muy pequeños. Bueno, ya tengo aquí el melón aquí en la estufa. Voy a hacer el almíbar. Le voy a echar una taza de azúcar que equivale a 250 gramos. Y le voy a echar el agua más o menos que tape el melocotón. Cuando las frutas son bastante ácidas, hay que echarle bastante azúcar. No hay necesidad de echarle ya azúcar al yogur porque ya las frutas tienen. Recuerde que al empezar le echamos azúcar y ahora le estamos echando el azúcar al almíbar para que no haya necesidad de echarle más azúcar, no nos vaya a quedar muy dulce. Y así vamos haciendo el almíbar hasta que vamos revolviendo hasta que quede el almíbar. Miren, así va el almíbar. Bueno, ya el almíbar está. Para saber si el almíbar está, hay que mirar que la fruta esté blandita. Entonces ahora lo voy a llevar a enfriar para cuando esté el yogur ya esté reposado. Bueno, voy a seguir con el procedimiento del yogur. Ya estuvo 4 horas tapado. Ahora miren, quedó espeso. Miren, quedó espeso. Vamos a romper el cuajo. Ya le rompí el cuajo. Entonces le voy a echar el almíbar. No vamos a necesitar echarle más azúcar porque el almíbar tiene el dulce suficiente. Y también le echamos el azúcar al iniciar el proceso. Si les gusta, le voy a echar opcionalmente le voy a echar color. Este es color alimenticio, color amarillo huevo. Ustedes saben que todo entra por los ojos. Si es un yogur para la venta, se le puede echar este color alimenticio amarillo para que se vea más provocativo. Y también le podemos echar, aquí tengo saborizante, sabor a melocotón. Le echamos un chorrito. Y si no es de su agrado, pues ustedes lo pueden hacer así. Le echan bastante melón o melocotón para que le quede delicioso. Lo vamos a probar a ver cómo está de dulce. Les recomiendo no probarlo con la misma cuchara porque la bacteria de la boca pueden cortar el yogur, pueden dañarlo. Está muy delicioso. Le voy a echar un poquito más de color. Y miren lo delicioso que se ve. Ahora lo vamos a meter a la nevera para que se ponga un poco más espeso. De sabor está bien, el sabor del melocotón. Miren lo delicioso que se ve este yogur. Voy a meterlo a la nevera para que coja más espesor. Está espeso, pero en la nevera el frío lo hace colocar más espeso.